Muy buenos días, el tema de hoy es intimidad. Vamos al libro de Marcos, capítulo 14, 12 al 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Como el Señor, aún en esa revelación que le daba a Dios, sabían dónde podían tener la intimidad el Señor Jesús con sus discípulos, y les da una dirección clara con quién se podrían encontrar y cómo iba ese hombre y cuáles eran las señales y qué le debían preguntar. Todo lo sabía el Señor. Y cómo llegaron y lo encontraron y les señaló el lugar, el aposento alto donde ellos deberían reunirse con Jesús. Esa intimidad que quería tener el Señor Jesús con sus discípulos, y logró tener esa intimidad con ellos y les fue formando y direccionando. Esos tiempos de intimidad les sirvieron a los 12 apóstoles para ser formados en el carácter, las palabras, la decisión. Cierto que encontramos ya en el libro de Hechos, capítulo 2, ya como cuando viene el Espíritu Santo y la impartición del Espíritu Santo a través de los apóstoles, y fueron enviados, pero el Señor ya los había venido formando en la palabra. Así como cuando el Señor fue a limpiar los pies de sus discípulos, dice que Él se levantó de la mesa donde estaba cenando con ellos, que Él se puso una toalla en su cinto, en su cintura, y empezó a enjuagar los pies de sus discípulos para que pudieran estar limpios. ¿Qué significa lavar los pies? A veces nuestros pies están contaminados por sitios incorrectos donde a veces entramos, sitios de perdición, de pecado, donde hemos entrado. Pero esto significa que sus pies ya estaban limpios de sus discípulos cuando el Señor enjuagó los pies de sus discípulos y los limpió con la toalla. ¿Qué significa limpieza? Pero eso significa que usted y yo tenemos que tener limpieza en el corazón. La intimidad, el día de hoy nos quiere hablar el Señor, es esa intimidad con el Señor, es entrar en esa intimidad con transparencia, una intimidad donde usted y yo clamemos a la sangre del Cordero de Dios, esa sangre que nunca se contaminó, esa sangre que el Señor Jesús derramó a través de la cruz del Calvario, y podamos ser lavados con la sangre del Cordero de Dios, y podamos primeramente entrar delante del Señor, lavados, purificados, santificados por la sangre de Cristo. Pedirle perdón al Señor si hemos cometido pecados en pensamientos, en palabras, en acciones, en decisiones o en hechos, y poder entrar en este tiempo de intimidad con el Señor. Pero algo que sí es importante que usted y yo debemos tener en cuenta, que para entrar en la intimidad con el Señor debemos tener tiempo, y tiempo de calidad. Yo hablaba con una persona y yo le preguntaba a esa persona cómo son esos tiempos de calidad. Esta persona me decía: no, yo entro a la oración, pero yo siempre leo la palabra, y yo leo y hablo con el Señor, pero a medida que yo voy haciendo la tarea voy hablando con el Señor. No, o sea que usted se toma la sopa y va comiéndose el seco y se come el jugo de una vez, y después se va comiendo lo otro que tenga pendiente, el postre se lo va comiendo todo de una vez. No, yo le hablaba a esta persona y le decía: no, tenemos que ir paso a paso con el Señor. Por eso es lo que les estoy explicando. Primero entramos, que el Señor nos lave y nos purifique con la sangre del Cordero de Dios. Pedirle perdón por nuestros errores, pecados, actitudes, acciones, decisiones o palabras. Entrar en ese tiempo de intimidad con el Señor. Es poder usted entrar y hablar con el Señor, abrir su corazón, pero entrar con esa sinceridad y abrirle el corazón al Señor y poderle hablar al Señor, así como cuando oraba el Señor Jesús al Padre. Y él hablaba al Padre claramente, él no le iba con rodeos al Señor. Él hablaba al Señor la necesidad que él tenía, la situación por la que estaba pasando, porque lo encontramos en Lucas 22, cuando el Señor iba a beber la copa de la ira. Dice que el Señor Jesús le habla al Padre y le dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad. Perfectamente el Padre lo entendió, pero perfectamente él también le habló claro al Señor, ya que la intimidad con Dios puede ser un buen lema, un buen propósito, que pronto olvidemos por una desafiante decisión para cada día de nuestras vidas. Si es esto último, estaremos en una relación más profunda
con el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya que en el libro de los Evangelios encontramos que era la época de las Pascuas. Era un tiempo muy especial para Jesús porque sería la última cena, la última Pascua que celebraría con sus discípulos. Por ese motivo Jesús aprovecha para enseñarle a sus discípulos la importancia de tener mayor intimidad con Dios. Y este lema, esta importancia de encontrarse con sus discípulos era que ellos podían entender el Señor que les estaba hablando. Por eso Él tenía esos tiempos de calidad con sus discípulos en el cual les hablaba aparte. Él no les hablaba con la multitud. Hay momentos en los cuales encontramos en los cuatro evangelios que el Señor a la multitud les hablaba en parábolas, pero ya cuando estaban en intimidad con sus discípulos, Él les explicaba las parábolas para que ellos no quedaran como la incertidumbre, que era lo que el Señor quería hablarles. Por el contrario, les daba esa claridad, esa convicción, esa transparencia de lo que Él quería hablarles. Por eso les enseñaba en su intimidad qué era lo que el Señor quería enseñar y que a la multitud no le era dado enseñarle ni darles a conocer, porque encontramos en varias partes de la palabra que aún así el Señor los había llevado a que ellos no entendieran, porque era más importante que lo entendieran sus discípulos, quienes eran los que iban a llevar la palabra y el evangelio a las multitudes, a otras regiones, a otras ciudades, a otras naciones. El Señor les iba a hablar. Por eso, cuando usted y yo tenemos intimidad con Dios, en la oración, en la palabra, si hay algo que usted no entiende en la palabra, es normal que usted y yo leamos la palabra y no entendamos algo, pero para eso el Señor nos dejó el Consolador. Como le dijo el Señor a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, quien os guiará y llevará a toda verdad. Él nos llevará a toda verdad. Por eso debemos tener esos tiempos de intimidad con el Señor. Si usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra y hay algo que no entendamos, hablemos con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, oriéntame. Quita el velo en mis ojos, en mi mente, en mis pensamientos, aún en mis oídos, aún en mi corazón, y llévame a entender tu palabra, porque por eso el tema de hoy es intimidad, que así como el Señor Jesús tenía intimidad con sus discípulos, así mismo el Señor quiere que usted y yo tengamos intimidad con Él, para buscarlo, depender de Él y poder encontrar orientación y dirección a lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, ya que Jesús deseaba estar en intimidad con sus discípulos y Él quería tener ese tiempo personal y privado con ellos. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere hoy en día con usted y conmigo? Que estemos nosotros no solo como sus discípulos, sino como hijos del Padre, hijos de Dios, ya que Él quiere revelarse a nuestra vida, y quiere bendecirnos y que le conozcamos aún mejor en la intimidad a través de esos tiempos de calidad delante de Él. Usted tiene que tener un tiempo de calidad en la meditación y el estudio de la palabra, meditar, leer, conocer la palabra a profundidad en la dirección del Espíritu Santo, pero también esos tiempos de calidad y de intimidad de oración al Padre, tiempos de clamor, intercesión y en la presencia del Señor, y que nos dé ese entendimiento. Pero aún así, si su mente todavía está nublada, dígale al Señor que corra todo velo en su mente, que quita una obstrucción que el enemigo de pronto ha puesto en su mente para que usted no pueda entenderlo, porque eso viene del enemigo. Pero de parte de los discípulos también estaba el mismo deseo, ya que ellos también querían estar con Jesús y tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Ya que deseamos estar en intimidad con el Señor Jesús, debemos buscar el momento y el tiempo para hacerlo. Cuando estemos en intimidad con Él, recibiremos de su presencia, recibiremos de su dirección, recibiremos de su conocimiento, recibiremos revelación y claridad para nuestras vidas en cada situación que estemos pasando. Y es que el Señor quiere tener esos tiempos con usted y conmigo, ya que Él quiere que usted y yo estemos con Él y estemos limpios después de salir de esos tiempos de intimidad con el Señor, salir totalmente renovados, transformados, cambiados en la dirección del Espíritu Santo. No tengamos miedo de confesarle al Señor lo que hemos hecho o lo que nos pasa, ya que Él nunca quiere condenarnos, sino por el contrario, quiere perdonarnos y ayudarnos a volver a comenzar, a empezar de nuevo. Cada día es ese comienzo, esa presencia delante de Jesús, ya que el Señor conoce nuestros corazones y sabe lo que estamos pasando, y Él lo quiere hacer como ese amigo que quiere hacerlo con usted y conmigo. Quiere llevarnos en esa intimidad. Cada vez que usted y yo lo busquemos, le aseguro que encontraremos respuesta del Señor en los tiempos de intimidad, de calidad delante de Él, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu de Dios. Amén y amén.